Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que toca el corazón de la vulnerabilidad y la honestidad en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la talentosa y hermosa actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus alfombras rojas. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, su confesión más íntima, la revelación de un corazón vacío. Sé que el título es impactante y precisamente esa es la intención. Queremos explorar qué significó esa confesión, qué la motivó y cómo resonó con sus fans y con la prensa. Vamos a analizar los matices de sus palabras, el contexto en el que fueron dichas y, lo más importante, lo que podemos aprender de su valentía al abrirse de esa manera. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar, análisis de celebridades, reflexiones sobre la vida y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Demet Özdemir es una figura pública que, como muchas otras, ha tenido que lidiar con la presión de la fama, las expectativas del público y las críticas constantes. Imaginen por un momento lo que significa vivir bajo el escrutinio constante de las cámaras, con cada movimiento, cada palabra, cada publicación analizada hasta el más mínimo detalle. Es un entorno que puede ser extremadamente desgastante y que, inevitablemente, deja huellas en la persona. La vida de una celebridad, aunque desde fuera parezca un cuento de hadas, es en realidad un delicado equilibrio entre la proyección pública y la preservación de la intimidad. Cada paso que dan es observado, comentado y a menudo juzgado. Esta constante vigilancia puede generar una sensación de opresión y aislamiento, dificultando la construcción de relaciones genuinas y la expresión auténtica de las emociones. La confesión de la que hablamos surgió en un momento particular de su vida, un momento en el que, según sus propias palabras, sentía un vacío profundo. No vamos a entrar en detalles específicos sobre su vida personal, ya que eso sería irrespetuoso y no es el objetivo de este vídeo. Sin embargo, es importante entender que la vida de una celebridad no es siempre lo que parece. Detrás de las sonrisas y los vestidos de gala, hay una persona con sus propias luchas, sus propias inseguridades y sus propios miedos. Es vital recordar que las celebridades, más allá de su imagen pública, son seres humanos con las mismas necesidades emocionales que cualquiera de nosotros. Anhelan amor, aceptación, comprensión y conexión. La diferencia radica en que sus vidas están constantemente expuestas, lo que dificulta aún más satisfacer estas necesidades de manera auténtica. Las relaciones se vuelven complicadas por la desconfianza, la presión mediática y la dificultad de discernir entre la sinceridad y el interés. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, de cumplir con las expectativas de la industria, puede generar una enorme carga emocional. Y a veces, esa carga se vuelve demasiado pesada y la persona se siente abrumada. En el caso de Demet, ese sentimiento de vacío se manifestó como una necesidad de expresar su vulnerabilidad, de mostrarle al mundo que ella también es humana, que también tiene momentos de debilidad. La industria del entretenimiento, con su implacable búsqueda de la perfección, a menudo impone estándares inalcanzables. Las celebridades se ven presionadas a mantener una apariencia impecable, a proyectar una imagen de éxito y felicidad constante, y a evitar cualquier error o escándalo que pueda dañar su reputación. Esta presión puede generar ansiedad, estrés y depresión, afectando negativamente su salud mental y emocional. La necesidad de cumplir con estas expectativas irrealistas puede llevar a la supresión de las emociones genuinas, a la pérdida de la identidad y a la sensación de vivir una vida artificial. La forma en que lo hizo fue a través de una entrevista en la que se permitió ser completamente honesta y transparente. No se escondió detrás de frases hechas ni de respuestas políticamente correctas. Habló con el corazón en la mano, compartiendo sus sentimientos más profundos y revelando una faceta de sí misma que quizás muchos no conocían. La elección de una entrevista como plataforma para expresar su vulnerabilidad fue un acto estratégico y valiente. Permitió a Demet controlar la narrativa y presentar sus sentimientos de manera clara y directa, evitando la manipulación y la tergiversación que a menudo caracterizan la cobertura mediática. Al abrir su corazón de esta
Añera, Demet desafió las expectativas tradicionales de las celebridades, mostrando que la autenticidad y la honestidad pueden ser más valiosas que la perfección y la imagen pública. La reacción del público fue diversa. Algunos la criticaron por mostrarse vulnerable, argumentando que las celebridades deben mantener una imagen fuerte y perfecta. Otros, sin embargo, la elogiaron por su valentía y su honestidad, aplaudiendo su decisión de romper con los estereotipos y de mostrarse tal como es. Esta polarización de opiniones refleja la complejidad de la relación entre las celebridades y sus fans. Algunos fans idealizan a sus ídolos y esperan que mantengan una imagen impecable, mientras que otros valoran la autenticidad y la vulnerabilidad. La crítica hacia Demet por mostrar su lado vulnerable revela una visión anticuada de la fama, que exige una perfección irreal y niega la humanidad de las celebridades. Por otro lado, el apoyo y el elogio demuestran una creciente apreciación por la honestidad y la transparencia en el mundo del espectáculo. Personalmente creo que su confesión fue un acto de valentía y de autenticidad. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde la perfección se vende como la norma, es refrescante ver a una figura pública que se atreve a mostrar su lado vulnerable, que se atreve a decir, no estoy bien, que se atreve a admitir que también siente un vacío en su corazón. La valentía de Demet al compartir su experiencia personal reside en su capacidad para desafiar las expectativas sociales y profesionales que pesan sobre las celebridades. Al romper con la imagen de perfección, Demet se convierte en un modelo a seguir para aquellos que luchan contra la presión de la fama y la necesidad de mantener una apariencia impecable. Su honestidad permite que sus fans se conecten con ella a un nivel más profundo, creando una relación basada en la empatía y la comprensión mutua. Ese vacío, ese sentimiento de soledad o de falta de sentido, es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. No importa quiénes seamos, a qué nos dediquemos o qué tan exitosos seamos, todos tenemos momentos de duda, de tristeza y de incertidumbre. Y es importante reconocer esos sentimientos, aceptarlos y buscar ayuda si es necesario. La universalidad de la experiencia del vacío es un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Independientemente de nuestro estatus social, nuestras posesiones materiales o nuestros logros profesionales, todos experimentamos momentos de soledad, duda y desesperación. Reconocer esta verdad nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo, ofreciendo apoyo y comprensión mutua en momentos de necesidad. Buscar ayuda profesional o apoyo social cuando nos sentimos abrumados es un acto de valentía y autocuidado que puede marcar la diferencia en nuestra salud mental y emocional. La confesión de Demet nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que no somos los únicos que nos sentimos perdidos o desorientados. Nos muestra que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden estar lidiando con sus propios demonios internos. Y nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La empatía es una herramienta poderosa que nos permite comprender y conectar con los demás a un nivel más profundo. Al reconocer que todos enfrentamos desafíos y luchas internas, podemos ofrecer apoyo y comprensión a aquellos que nos rodean. La compasión hacia nosotros mismos es igualmente importante, ya que nos permite aceptar nuestras imperfecciones y tratarnos con amabilidad y respeto. Cultivar la empatía y la compasión puede mejorar nuestras relaciones interpersonales, fortalecer nuestra salud mental y emocional y contribuir a un mundo más justo y comprensivo. Es fácil juzgar desde la distancia, es fácil criticar a las celebridades por sus errores o por sus decisiones. Pero es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos reales. Personas que, como todos nosotros, están tratando de encontrar su lugar en el mundo, de ser felices y de darle sentido a sus vidas. La tendencia a juzgar a las celebridades desde la distancia es alimentada por la idealización y la deshumanización que a menudo caracterizan la cobertura mediática. Es fácil olvidar que detrás de la imagen pública hay una persona con emociones, sueños y luchas reales. Recordar esto nos permite acercarnos a las celebridades con mayor empatía y comprensión, reconociendo su humanidad y evitando los juicios superficiales. La confesión de Demet también nos plantea la pregunta de qué esperamos de las celebridades. ¿Queremos que sean perfectas e inalcanzables? ¿O queremos que sean honestas y auténticas? Personalmente creo que la segunda opción es mucho más valiosa. Una celebridad que se muestra vulnerable, que comparte sus experiencias y que se conecta con su público a un nivel más profundo, es mucho más inspiradora y significativa que una celebridad que se limita a mantener una imagen perfecta. La elección entre la perfección y la autenticidad es fundamental para definir el papel de las celebridades en la sociedad.
Si bien la imagen pública es importante, la honestidad y la transparencia pueden ser aún más valiosas para construir una relación sólida y significativa con el público. Las celebridades que se atreven a mostrar su vulnerabilidad pueden inspirar a otros a hacer lo mismo, fomentando una cultura de mayor autenticidad y comprensión. Además, la confesión de Demet puede ser un catalizador para un cambio positivo en la industria del entretenimiento. Si más celebridades se atreven a mostrar su vulnerabilidad, si más figuras públicas se abren sobre sus luchas y sus inseguridades, se creará un espacio más seguro y más auténtico para todos. Se romperán los estereotipos, se desafiarán las expectativas y se fomentará una cultura de mayor comprensión y empatía. El impacto de la confesión de Demet va más allá de su propia experiencia personal. Al abrirse sobre sus luchas internas, Demet crea un espacio seguro para que otros se sientan cómodos compartiendo sus propias experiencias. Este acto de valentía puede inspirar a otras celebridades a romper con la imagen de perfección y mostrar su lado vulnerable, fomentando una cultura de mayor autenticidad y comprensión en la industria del entretenimiento. Por supuesto, no todas las celebridades están dispuestas a mostrar su lado vulnerable, y eso está bien. Cada persona tiene derecho a elegir cómo quiere presentarse ante el mundo. Pero creo que es importante reconocer y valorar la valentía de aquellos que sí lo hacen. Aquellos que se atreven a ser honestos y auténticos, aquellos que se atreven a mostrar su verdadero yo, merecen nuestro respeto y nuestra admiración. El derecho a la privacidad y la elección de cómo presentarse ante el mundo son derechos fundamentales que deben ser respetados. Sin embargo, es importante reconocer y valorar la valentía de aquellos que eligen compartir su vulnerabilidad, ya que su honestidad puede tener un impacto positivo en la sociedad. Al mostrar su verdadero yo, estas celebridades inspiran a otros a hacer lo mismo, fomentando una cultura de mayor autenticidad y aceptación. La confesión de Demet también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos siendo honestos con nosotros mismos? ¿Estamos permitiéndonos sentir nuestras emociones? ¿Estamos buscando ayuda cuando la necesitamos? Es fácil reprimir nuestros sentimientos, es fácil escondernos detrás de una máscara de felicidad y de éxito. Pero a largo plazo, esa estrategia no funciona. La reflexión sobre nuestra propia vida es un paso fundamental para el crecimiento personal y el bienestar emocional. Al cuestionar nuestras creencias, nuestros valores y nuestras acciones, podemos identificar áreas de mejora y tomar medidas para vivir una vida más auténtica y significativa. Permitirnos sentir nuestras emociones, tanto positivas como negativas, es esencial para procesar las experiencias y mantener una salud mental equilibrada. Buscar ayuda profesional o apoyo social cuando lo necesitamos es un acto de autocuidado que puede marcar la diferencia en nuestra calidad de vida. Es importante ser honestos con nosotros mismos acerca de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, acerca de nuestros miedos y nuestras inseguridades. Es importante permitirnos sentir la tristeza, la frustración y la rabia, sin juzgarnos ni criticarnos. Y es importante buscar ayuda cuando nos sentimos abrumados o cuando necesitamos apoyo. La autocomprensión y la autoaceptación son pilares fundamentales para la salud mental y emocional. Reconocer nuestras fortalezas y debilidades nos permite aprovecharlas al máximo y trabajar en nuestras áreas de mejora. Permitirnos sentir nuestras emociones, sin juzgarnos ni criticarnos, nos ayuda a procesar las experiencias y a liberar la tensión emocional. Buscar ayuda profesional o apoyo social cuando lo necesitamos es un acto de valentía y autocuidado que puede mejorar nuestra calidad de vida. Todos tenemos derecho a sentirnos vulnerables, todos tenemos derecho a tener momentos de debilidad. No hay nada de malo en pedir ayuda, en buscar un terapeuta o en hablar con un amigo o un familiar. De hecho, hacerlo es una señal de fortaleza, no de debilidad. La vulnerabilidad es una parte intrínseca de la experiencia humana. Permitirnos sentir y expresar nuestras emociones, sin juzgarnos ni criticarnos, nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y construir relaciones significativas. Pedir ayuda cuando la necesitamos es un acto de valentía y autocuidado que demuestra nuestra capacidad para reconocer nuestras limitaciones y buscar el apoyo necesario para superar los desafíos. La confesión de Demet nos recuerda que la vida es un viaje, no un destino. Y que en ese viaje habrá momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de éxito y momentos de fracaso. Lo importante es aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y seguir adelante sin importar los obstáculos que encontremos en el camino. La perspectiva de la vida como un viaje, no un destino,
nos permite apreciar el proceso de crecimiento y aprendizaje, en lugar de enfocarnos únicamente en los resultados. Reconocer que habrá momentos de alegría y momentos de tristeza nos ayuda a afrontar los desafíos con mayor resiliencia y a apreciar los momentos positivos. Aprender de nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, nos permite crecer como personas y desarrollar nuestra sabiduría interior. Y hablando de obstáculos, la vida de Demet no ha estado exenta de ellos. Ha tenido que lidiar con críticas, con rumores y con controversias. Pero a pesar de todo, ha logrado mantenerse firme y seguir adelante, persiguiendo sus sueños y trabajando duro para alcanzar sus metas. La capacidad de Demet para superar los obstáculos y mantenerse fiel a sus sueños es un testimonio de su resiliencia y determinación. A pesar de enfrentar críticas, rumores y controversias, ha logrado mantenerse enfocada en sus metas y seguir adelante con pasión y dedicación. Su ejemplo inspira a otros a perseverar ante la adversidad y a nunca renunciar a sus sueños. Su resiliencia es admirable y su capacidad para superar los desafíos es una inspiración para muchos. Nos muestra que no importa lo difícil que sea la situación, siempre hay una manera de salir adelante. Siempre hay una luz al final del túnel. La resiliencia es una cualidad fundamental para afrontar los desafíos de la vida. La capacidad de adaptarse a las situaciones difíciles, aprender de las experiencias negativas y seguir adelante con optimismo y determinación es esencial para el bienestar emocional y el éxito personal. El ejemplo de Demet nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que siempre hay una manera de superar los obstáculos. La confesión de Demet también nos enseña la importancia de la autoaceptación. Aceptarnos tal como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, es fundamental para nuestra salud mental y emocional. Dejar de compararnos con los demás, dejar de intentar ser perfectos y empezar a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente. La autoaceptación es un pilar fundamental para la salud mental y emocional. Aceptar nuestras virtudes y nuestros defectos nos permite vivir una vida más auténtica y plena. Dejar de compararnos con los demás y dejar de intentar ser perfectos nos libera de la presión de cumplir con expectativas irrealistas y nos permite enfocarnos en nuestro propio crecimiento personal. Amarnos a nosotros mismos incondicionalmente nos proporciona la seguridad y la confianza necesarias para afrontar los desafíos de la vida y perseguir nuestros sueños. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es un proceso que vale la pena. Una vez que aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, nos volvemos más seguros, más felices y más auténticos. Y eso se refleja en todas las áreas de nuestra vida. El proceso de autoaceptación puede ser desafiante, pero vale la pena el esfuerzo. Una vez que aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos, nos liberamos de la autocrítica y la autocondena. Nos volvemos más seguros, más felices y más auténticos, lo que se refleja en todas las áreas de nuestra vida, desde nuestras relaciones interpersonales hasta nuestro desempeño profesional. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre su corazón vacío fue mucho más que una simple revelación personal. Fue un acto de valentía, de honestidad y de autenticidad. Nos recordó que incluso las personas que parecen tenerlo todo pueden estar lidiando con sus propios demonios internos, nos invitó a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y nos enseñó la importancia de la autoaceptación y de la resiliencia. La confesión de Demet es un poderoso recordatorio de que todos enfrentamos desafíos internos y que la vulnerabilidad es una parte esencial de la experiencia humana. Su valentía al compartir su historia inspira a otros a hacer lo mismo, fomentando una cultura de mayor autenticidad y comprensión. Creo que su confesión tuvo un impacto significativo en la forma en que vemos a las celebridades y en la forma en que nos relacionamos con ellas. Nos mostró que no son seres perfectos e inalcanzables, sino personas reales con sentimientos reales. Y nos invitó a conectar con ellas a un nivel más profundo, basado en la empatía y la comprensión. La confesión de Demet ha contribuido a humanizar a las celebridades, mostrando que son personas reales con sentimientos, sueños y luchas como cualquier otro. Al conectar con el público a un nivel más profundo, basado en la empatía y la comprensión, las celebridades pueden utilizar su plataforma para promover la conciencia sobre temas importantes y generar un impacto positivo en la sociedad. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la confesión de Demet Özdemir y que hayan encontrado algo valioso en mis reflexiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las celebridades deben mostrar su vulnerabilidad?
¿Cómo reaccionaron a la confesión de Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Recuerden que este canal está dedicado a explorar temas interesantes, a analizar figuras públicas y a compartir reflexiones sobre la vida. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Así que si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, todos tenemos momentos de duda, de tristeza y de incertidumbre. No están solos en sus luchas. Busquen ayuda cuando la necesiten, sean amables con ustedes mismos y nunca pierdan la esperanza. La vida es un viaje lleno de altibajos, pero siempre hay una manera de salir adelante. Gracias de nuevo por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.